Gracias por continuar con nosotros. Vamos a las noticias de Directo América. Mi nombre es Ángela Gómez y estos son los titulares. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que hoy se pondrá en contacto con Rusia para presentarle la propuesta de un cese del fuego aceptado por Ucrania en Arabia Saudita. Previamente, el Kremlin había indicado que esperaba una comunicación detallada de Washington antes de decidir si adherirse a la eventual tregua. La Comisión Europea anunció aranceles compensatorios a la imposición tarifaria de 25% de Estados Unidos a los productos de acero y aluminio, medida que entraría en vigor hoy. Compañías del viejo continente llaman a negociar. Tenemos reporte. Y hacemos seguimiento al éxodo de cientos de familias sirias hacia Líbano, después de los enfrentamientos entre fuerzas del nuevo gobierno y seguidores de Bashar al-Assad. Aunque la crisis estaría controlada, hubo más de 1.300 civiles muertos, en su mayoría de la comunidad alauita. Tenemos el reporte desde la frontera. Comenzamos el informativo con la propuesta de un cese al fuego en Ucrania que fue preparado por Estados Unidos y aceptado por ese país en guerra. Las miradas ahora están puestas sobre Moscú, que afirmó no haber recibido todavía los detalles del alto el fuego por parte de Washington. A través de su secretario de Estado, Marco Rubio, la administración de Donald Trump afirma que se transmitirá hoy y espera que Rusia acepte los términos. Pero en cuanto a la reacción rusa, esa es realmente la cuestión aquí. Vamos a llevárselo directamente a ellos. Vamos a decir que Ucrania está preparada para detener toda actividad en el campo de batalla y comenzar un proceso inmediato de negociar un final duradero de la guerra. Y veremos cuál es su respuesta. Si la respuesta es sí, entonces sabemos que hemos hecho progresos reales y hay una posibilidad real de paz. Si su respuesta es no, sería muy desafortunado y dejaría claras sus intenciones. Así que eso es lo que esperamos escuchar de ellos. Mientras tanto, en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky dio una rueda de prensa a los medios internacionales, en la cual explicó que el cese del fuego temporal sería un paso hacia la paz, pero que desconfía de que Rusia acepte pausar los combates. Nuestra enviada especial en Ucrania, Catalina Gómez Ángel, estuvo en el evento con el mandatario ucraniano. Aquí está su análisis. Fue una rueda de prensa convocada con la intención que tiene el presidente Zelensky que no dejar que estén vacíos en el campo de la información. Él ha dicho que Rusia es absolutamente hábil para crear desinformación cuando se quedan vacíos y de aquí que convocara a prensa acreditada aquí en Kiev para primero decir que esa reunión de ayer había sido bastante positiva, contarnos que había estado en permanente contacto con ese equipo que estaba en Jeddah, en Arabia Saudita, y también contaba que para empezar, cuando llegaron a esta conversación de la cual se tenían muchísimas expectativas después de esos desencuentros, después de que esa reunión entre el presidente Zelensky y el presidente Donald Trump saliera tan mal en su visita a la Casa Blanca, llegaron allí con la idea de un cese al fuego parcial, de que hemos hablado en los últimos días. Ucrania presentaba que pararía los combates en el aire, especialmente de misiles y de drones a largo alcance y también por el cielo, pero la contrapropuesta estadounidense fue la de 30 días de un cese al fuego total, que es la que terminó siendo aceptada. Zelensky cuenta que en algún momento ambos equipos llamaron directamente a sus presidentes, a Trump por su lado y a él, y le consultaron esta propuesta y él terminaron por aceptarla. Cuando le preguntaron si ellos creían que Rusia iba a aceptarla, él dijo que veremos. Sin embargo, dijo que los norteamericanos tendrían alternativas en el caso de que Rusia no la aceptara, entre ellas sanciones y también apoyar más militarmente a Ucrania para fortalecerlo. Y también hablaba de la necesidad y la importancia de crear y restablecer estas relaciones con Estados Unidos. Él hablaba de que este era el primer paso, este encuentro de ayer, de muchos más que espera que se hagan, porque es importante que se conozcan, es importante que este gobierno entienda realmente las dificultades por las que pasa Ucrania. Por eso él dice que no es solamente importante conversar, sino también que le gustaría que vinieran a este país y entendieran el sufrimiento de la gente y la lucha de los ucranianos. Y también aseguraba, cuando le preguntaron de un posible encuentro con el presidente Trump, él decía que no sabía nada de esto, pero que era importante, vuelve y reiteró muchas veces, conversar y crear lazos de nuevo.
Miramos ahora las reacciones de los ciudadanos, tanto en Ucrania como en Rusia, a propósito de la propuesta de cese el fuego. La mayoría de las primeras reacciones en las calles ucranianas y rusas son pesimistas. En el país en guerra dudan de la voluntad de paz de Vladimir Putin y desconfían de Estados Unidos, mientras que en Moscú, aunque algunos saludan la posibilidad de paz, expresan también escepticismo a un acuerdo que fuese positivo para el país. Samuel Salgado tiene los detalles. El gobierno de Volodymyr Zelensky aceptó la propuesta estadounidense de alto el fuego, pero de oeste a este y de norte a sur del territorio ucraniano, las reacciones en las calles y en el frente de batalla son mayoritariamente pesimistas. Como aquí en Lviv, la ciudad no ha sido tan golpeada por la guerra, pero acoge a desplazados internos como este hombre de 73 años, proveniente de la región de Donetsk. La guerra continuará. Solo se podría lograr un alto al fuego desde una posición de fuerza. Para que esto ocurra, Ucrania necesita más ayuda. Si se hubieran entregado más armas, la guerra habría terminado hace mucho tiempo, pero Estados Unidos no lo entiende. Los ucranianos piensan que Rusia tiene ventaja en las negociaciones. Por supuesto, los rusos hablarán desde una posición de fuerza. Ven que Ucrania y Estados Unidos tienen algunos desacuerdos y presionarán al respecto. En Kharkiv, la segunda ciudad más poblada del país y duramente golpeada al comienzo de la invasión rusa en febrero de 2024, también desconfían. No confío en Putin, no confío en ese imbécil, no confío en él. Creo que habrá engaños y artimañas por su parte, como siempre. Claro que quiero que termine la guerra, que devuelvan todas las tierras. Devolver todas las tierras, una línea roja para Rusia. En Moscú las opiniones son diversas. Algunos anhelan la paz, otros no quieren un alto el fuego hasta que Ucrania y la comunidad internacional acepten la ventaja militar de Rusia en terreno, así como los territorios anexados. Deberíamos terminarlo de forma lógica. Al menos Kharkiv, Gerson y Odessa deberían ser rusos, como lo fueron en el pasado. Deberíamos llegar a una conclusión y luego negociar. La guerra también impacta al territorio ruso, además de la región de Kursk invadida por Ucrania. El martes, la región de Moscú sufrió el mayor ataque con drones en su historia. En una nueva etapa de la guerra comercial entre Estados Unidos y sus socios, los aranceles del 25% de Donald Trump al acero y el aluminio entraron en vigor este miércoles, lo que ha provocado la respuesta de la Unión Europea, Australia y China, que prometió tomar todas las medidas necesarias para proteger sus intereses. Los detalles en el siguiente informe. Ahora se aplican a todas las importaciones de acero y aluminio en Estados Unidos. Los aranceles del 25% decretados por el presidente estadounidense están haciendo mella en los países afectados. La Unión Europea deplora una decisión que califica de profundamente lamentable. Los derechos de aduana son impuestos, son malos para las empresas y peores para los consumidores. Interrumpen las cadenas de suministro, son una fuente de incertidumbre para la economía. Están en juego puestos de trabajo, suben los precios. Nadie necesita eso, ni en la Unión Europea ni en Estados Unidos. En respuesta, la Comisión Europea impondrá un recargo a productos estadounidenses por un valor de 26.000 millones de euros anuales, entre ellos barcos, el Borbón y motos a partir del 1 de abril. Mientras, Canadá y Brasil serían algunos de los países más afectados. China, el primer productor mundial de acero, también ha reaccionado. Aunque el mercado estadounidense no es su principal salida, Beijing ha prometido proteger sus derechos e intereses legítimos. China siempre ha creído que el proteccionismo no ofrece ninguna salida y que no hay ganadores en las guerras comerciales y arancelarias. Las acciones de Estados Unidos violan gravemente las normas de la OMC y dañan gravemente el sistema multilateral de comercio basado en normas. En Australia, el primer ministro denunció los aranceles como totalmente injustificados. Intentó en vano negociar una exención de última hora. El mismo intento fallido ocurrió con Japón, que advirtió que estas barreras aduaneras tendrían un impacto considerable en sus lazos económicos con Washington. El frenesí de anuncios de nuevos impuestos a la importación también pesa cada vez más en los mercados. Wall Street ha borrado casi todas las ganancias conseguidas desde la elección de Donald Trump, en medio del temor de una recesión en Estados Unidos.
En otras noticias, cientos de familias sirias cruzaron la frontera al vecino Líbano para proteger su vida por los combates entre fuerzas de seguridad del nuevo gobierno sirio y seguidores armados del derrocado Bashar al-Assad. Las masacres dejaron más de 1.300 civiles muertos, aunque según las autoridades de transición ya fueron detenidas. Previamente conectamos con nuestra enviada especial a la frontera entre Siria y Líbano, Ethel Bonet. Todavía no se ha establecido una nueva unidad de crisis de emergencia para esta gran oleada, que estamos hablando de más de 7.000 personas y que continúan llegando. Ahora mismo acabamos de ver, ¿no?, como una nueva familia está llegando, y durante toda esta mañana han llegado por lo menos 30 40 familias desde este punto, y este río es un río que ocupa bastante largo, por lo que no solamente este es el punto de entrada, sino que en otras zonas también de aquí de la región de Akkar están llegando nuevos refugiados. Las autoridades libanesas por el momento no están ayudando, no han levantado, ¿no?, esa crisis de emergencia que están pidiendo las localidades de Akkar, que hemos estado hablando con el gobernador, y en este momento las únicas agencias que están ayudando es la Cruz Roja y también las agencias de Naciones Unidas, en este caso UNICEF y ACNUR, son las únicas que están tomando los datos y también repartiendo un poco de ayuda humanitaria. El problema en este caso es que todo este flujo, ¿no?, de nuevos refugiados en un país que ya está muy frágil debido a que ha tenido una guerra hace poco y tiene todavía, ¿no?, esos desplazados del sur del Líbano que no han podido regresar a sus hogares, es ahora mismo otro problema, ¿no?, que se encuentra con el gobierno libanés, que cómo va a poder gestionar esta nueva crisis cuando todavía no ha gestionado su propia crisis de los desplazados del sur del Líbano, y es por eso que están pidiendo que haya más ayuda internacional, ya que están diciendo, ¿no?, que este nuevo flujo de desplazados, esta nueva crisis migratoria, se tiene que comparar a la del 2012, cuando estalló la guerra civil en Siria. Y finalizamos en América Latina con Colombia. Tras denunciar un bloqueo institucional, el presidente colombiano Gustavo Petro anunció que convocará una consulta popular para que sea la ciudadanía la que decida si aprueba o no sus proyectos de reforma laboral y del sistema de salud. La decisión se da luego de una resolución de una comisión del Senado para archivar el proyecto, que busca dar más beneficios a los trabajadores. Informe de Martín Gripo. Colombia podría ir a las urnas, esta vez para una consulta popular. El presidente Gustavo Petro anunció que dejará en manos de la ciudadanía la decisión de reformar o no el sistema sanitario y el régimen laboral, dos grandes proyectos de su gestión que están estancados en el Poder Legislativo. Democracia y paz significa derechos para las personas, no esclavitud. Significa salud para las personas, no business. Significa pensión para los viejos y no que se mueran de hambre. Nosotros creemos que es al pueblo al que le toca decidir, ya que sus representantes no fueron capaces de hacer eco de su voz en las elecciones del año 2022. La decisión surge luego de que 8 de los 14 integrantes de la Comisión Séptima del Senado respaldaron el archivo del proyecto de la reforma laboral, algo que el presidente denunció como un bloqueo institucional. La reforma laboral estipula una serie de cambios en favor de los trabajadores, como los contratos a término indefinido, como regla general de cualquier contratación, aumentar las indemnizaciones en caso de despidos, el aumento de los recargos dominicales y días festivos, entre otros puntos. Mientras que la reforma sanitaria pretende que las actuales entidades promotoras de la salud, conocidas como EPS, que en su mayoría son empresas privadas y algunas de capitales extranjeros, dejen de manejar recursos financieros estatales y trasladen al Estado la mayoría de sus operaciones, pasando a ser empresas dedicadas a la prevención. La consulta popular es una herramienta para que la ciudadanía participe en la toma de decisiones vigente desde 1991. Pero recién en 2018 se utilizó por primera vez a nivel nacional, en la denominada Consulta Anticorrupción, cuando se le preguntó a la población sobre medidas para frenar casos de corrupción en el arco político y empresarial. Sin embargo, para que la consulta se pueda llevar a cabo, primero debe tener el concepto favorable del Senado, y luego, en las urnas, para que se considere aprobada, debe obtener el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos, siempre y cuando haya participado en no menos de la tercera parte de los electores que componen el respectivo censo electoral. Es decir, que para el caso de Colombia, el padrón electoral es de 40,9 millones de personas, por lo que el primer requisito es que participen más de 13,6 millones de colombianos, de los cuales deben respaldar la propuesta más de 6,8 millones para que la consulta pueda ser ley.
Ampliación de esta y otras noticias en nuestro sitio web france24.com. También lo invitamos a consultar nuestras redes sociales y nuestro canal de WhatsApp. Eso es todo por el momento. Sigan con nosotros.